Saludos, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la segunda parte de la primera clase y pues vamos a ver ahora lo que es el número de Avogadro para poder entender y calcular las cantidades de masa molar o masa molecular de un compuesto químico específicamente dado. Resulta que el número de Avogadro, chicos, es el número de partículas que contiene un mol de cualquier sustancia. En realidad, el mol define exclusivamente como cantidad de sustancia. Y resulta que este va a ser igual a 6.022 por 10 elevada a la 23 unidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones o etcétera. El número de Avogadro es un número increíblemente grande, grandísimo, es bastante grande. Imagínense que es un 6 seguido de 23 ceros para que tenga la idea de qué tan grande es. Es muy increíblemente grande. Resulta que en química trabajamos con cantidades tan pequeñas como lo son los átomos y las moléculas. Solo imagínense en un vaso con agua cuántos átomos y cuántas moléculas pueden caber. Por lo tanto, los químicos han ideado esta forma, es un número muy grande, para poder trabajar con estas cantidades que hacen referencia a los átomos y las moléculas. Pueden ser iones también o solamente elementos individuales. Entonces, a quien se le atribuye ese descubrimiento es Amadeo Avogadro, es a la persona que tenemos aquí en pantalla y vale 6.022 por 10 elevada a la 23. Ahora bien, para que podamos entender este número de Avogadro, esto se parece como a decir una docena. Digo yo, por ejemplo, una docena de huevos son 12, una docena de elefantes son 12 elefantes, una docena de teléfonos son 12 teléfonos, en fin, una docena hace referencia a 12. Y si a ustedes les preguntan el número de Avogadro o un mol, ¿a qué hace referencia? Pues 6.022 por 10 elevada a la 23. Así es una cantidad específica. Vamos a continuar definiendo el concepto de mol. En definitiva, es la unidad fundamental empleada en química y se define como la cantidad de sustancia que contiene 6.022 por 10 elevada a la 23 unidades fundamentales. Quiere decir que para entender el mol, entonces tengo que saber el número de Avogadro. El mol prácticamente hace referencia al número de Avogadro. El mol define cantidad de sustancia. Aquí en este caso yo tengo un mol de distintas muestras que tienen, aunque tengan diferente muestra, pues todos tienen el mismo número de Avogadro, es decir, Na 6.022 por 10 elevada a la 23, 6.022 por 10 elevada a la 23 y 6.022 por 10 elevada a la 23. Cantidades de partículas. Esto implica el número de Avogadro. Y aquí hay un mol de cada sustancia. Sin embargo, el hecho de que yo tenga un mol en cada caso no quiere decir que ambas pesen igual o tengan la misma masa. No es lo mismo. Por ejemplo, es más pesado un mol de átomos de oro en comparación de un mol de átomo de carbono. Y usted me va a decir, pero si es un mol de oro y es un mol de átomos de carbono, entonces son lo mismo. Sí, en número, en cantidad, pero la masa no va a ser igual. Es como que yo le diga a usted, un mol de elefante, perdón, una docena de elefantes, 12, una docena de hormigas, 12. Sí, ambas tienen la misma cantidad, 12 y 12, pero la masa no va a ser la misma, porque claramente los elefantes tienen mayor cantidad de masa que las hormigas. Y para concluir, vamos a hablar acerca de la masa en gramos de un molo de elemento compuesto, que va a ser siempre, siempre un número igual a su masa atómica molecular respectivamente. Por ejemplo, si yo tengo la masa de un compuesto, que en este caso el compuesto es el óxido de hierro 3. Si yo calculo la masa atómica en U más, miren esta U que tenemos acá, es UMA, en el libro aparece UMA, UMA, unidades de masa atómica, sin embargo en la actualidad utilizamos solamente la letra U. Yo puedo decir que un mol de esto, un mol va a tener la suma de las masas atómicas del compuesto, quiere decir 160 gramos. Para que quede esto un poquito más claro, he traído unos problemas para que los podamos entender. Sin embargo, vamos a repasar un poquito acerca de lo que hay que hacer en el libro. Observen. Aquí yo tengo el elemento cloro, calcio y nitrógeno, que hay que buscarlos en la tabla periódica. Esto está bien sencillo porque aquí solo van a colocar 1, 1, 1, 1, 1, 1, ya que solamente hay uno, lo que tenemos que ver. Y el número de átomos corresponde al número de Avogadro. Entonces usted va a colocar 6.022 por 10 elevado a la 23, 6.022 por 10 elevado a la 23. Usted me va a preguntar, pero ¿por qué aquí en el libro trae 6.023? Porque lo aproxima, pero sin embargo siguen siendo las mismas cantidades.
Es una pequeña aproximación que se hace. Lo diferente que usted va a hacer en su libro de texto, perdón, en el cuaderno, porque esto tiene que hacerlo en el cuaderno, es que va a ir a buscar la masa atómica del elemento. Aquí dice peso en gramos, pero sería masa atómica. Y le va a buscar el del calcio y lo va a poner. Va a ir a buscar en la tabla periódica el de nitrógeno y lo va a poner. De ahí todo lo demás es algo que se repite hacia abajo. Se repite hacia abajo, se repite hacia abajo. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6.022 por 10 elevado a la 23 para abajo. Lo que cambia solo es el peso el peso en gramos o la masa en gramos de cada uno de los elementos. Para que esto quede un poquito más como que claro, les he traído aquí dos problemas demostrativos para que aprendamos cómo se resuelven. Esto ya los expliqué en clase, pero ahora lo podemos ver en el video para que usted lo pueda reproducir las veces que sea necesario hasta poder resolver la tarea que les voy a dejar. Calcular la masa molecular del carbonato de calcio. Miren, CO3 es carbonato, Ca es calcio, ¿ya? Recordemos que C individual es carbono, ¿va? O es oxígeno, pero en química cuando se combinan elementos yo le puedo dar nombres, como CO3 es carbonato y Ca es calcio, carbonato de calcio. Lo primero que hay que hacer, miren cómo coloco, le pongo M mayúscula, que es como la masa molar, y le pongo la masa molar de quién, pues aquí sería del CaCO3 o carbonato de calcio. Tengo que buscar en mi tabla periódica, observe, busco la tabla periódica y el elemento primero que encuentro es el calcio. El elemento es el calcio. Entonces, observe qué datos tengo. En el lado izquierdo tengo 20, que es el número atómico, que estuvimos hablando del número atómico anteriormente, es la cantidad de protones en el núcleo del átomo. Si usted le pregunto, ¿cuántos protones tiene calcio? Y usted va a decir 20. ¿Cuál es el número atómico de calcio? Y usted va a decir 20. Sin embargo, el que me interesa en este momento es el número másico o número de masa. Número másico, número de masa atómica, es el que está acá a la derecha, vale 40.078, pero les dije que mejor solamente lo dejaran 40 después del punto, el número que sigue. Como es un cero, nada más solo voy a considerar 40 entonces. Vengo acá y cuento la cantidad de átomos que tengo de calcio. Veo que solo hay uno. No tiene número al pie, subíndice, no tiene. Entonces yo le voy a poner uno. Uno afuera, miren que está la cantidad de átomos. Uno. Y este 40 lo saqué de la masa atómica del calcio. 40, 40. Y le voy a escribir gramos mol, gramos mol. Así para ser un poquito más clara la cosa. Gramos mol. Cuando ya puse el calcio, ahora voy con el siguiente elemento que es el carbono y tengo que irme a la tabla periódica y buscar el elemento carbono. Entonces, yo acá voy a buscar el elemento carbono y resulta que el carbono tiene 12.011. Esta es la masa atómica. Sin embargo, después del punto va cero, lo voy a dejar o voy a considerar solo 12. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Pues solamente hay uno. En este caso, chicos, tengan cuidado porque algunos dicen que es cobalto. No es cobalto. Para que sea cobalto tiene que ser minúscula la siguiente letra. Pero como es mayúscula la C, es carbono. Como es mayúscula la O, es oxígeno. Entonces yo tengo acá carbono y oxígeno. Veamos acá, el carbono vale 12 y solo hay un átomo y lo voy a poner de esta manera. ¿Qué elemento continúa? Pues continúa el oxígeno. Voy a mi tabla periódica y voy a buscar el elemento oxígeno. El oxígeno vale 15.999, lo puedo aproximar porque 99 es bastante, casi cercano a la siguiente unidad, y lo voy a dejar como 16. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues aquí en el compuesto dice que tengo 3. Entonces al inicio pongo el número de átomos, 3 por, y busco la masa atómica del elemento y lo coloco 16 gramos mol. Ahora solo falta la parte matemática y operativa. Vean, esto está sencillo. 1 por 40, 40 más, 1 por 12, 12, más, 3 por 16, 48. Y lo que resulta después de haber multiplicado, lo que tengo que hacer es simple, sencillamente es sumar 40, 12, 48, que esto me va a dar la cantidad de 100. Vean que las unidades son gramos mol. Sin embargo, si usted me lo deja así, está correcto. Pero yo voy a sugerir para la respuesta final que voy a querer, tiene que colocarla de la siguiente manera. Observe, le voy a poner un mol de, miren, CaCO3, voy a agarrar el compuesto, un mol de CaCO3 va a ser igual a la masa que acabo de calcular, 100 gramos de CaCO3. Vean que aquí ya no le pongo gramos mol, solo le pongo gramos. Porque esto que está acá quiere decir que en un mol hay 100 gramos. Esto es lo mismo que estoy expresando. Y por último, solo le voy a dar igual
y voy a colocar el número de Avogadro que es 6.022 por 10 elevada a la 23 moléculas de carbonato de calcio. Aquí se me fue un D extra. Para que quede más claro, voy a hacer un problema demostrativo número 2. Hago lo mismo, pongo el compuesto que en este caso dice calcular la masa molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. Observen, agarro M mayúscula y pongo el compuesto H2SO4. Esto es masa molecular o masa molar. Vengo acá y el primer elemento que yo veo es hidrógeno. Hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Hago el mismo procedimiento. Busco primero el hidrógeno. A ver, el elemento hidrógeno vale 1. Entonces tengo 2 átomos, lo pongo afuera por 1. Más, busco el elemento azufre, vale 32. Entonces, como solamente hay un átomo de azufre, le pongo 1 afuera y lo dejo así. Más, y busco el siguiente elemento que es el oxígeno. Vale 16, pero como son 4 átomos de oxígeno, lo voy a multiplicar con el 16. Viene la parte operativa y multiplico 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16, 64. Cuando ya tengo la multiplicación, solo sumo y ya tengo 98 gramos mol. Sin embargo, les he dicho que para que esté correctamente escrito, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar un mol de esto, miren, de ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico va a ser igual a 98 gramos. Ya no lleva mol, miren, solo dice gramos de H2SO4. Y por último lo igualo al número de Avogadro, que es 6.022 por 10 elevada a la 23 moléculas de H2SO4. Entonces, la tarea que tienen ustedes es de calcular la masa molar de cada una de las siguientes sustancias. Aquí tenemos, miren, litio, carbono, oxígeno. Aquí no es cesio, porque para que fuera cesio tuviera que ser una S pequeña. Aquí es carbono y azufre. Aquí es carbono, hidrógeno y cloro. Aquí es carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí va a ser potasio, nitrógeno y oxígeno. Aquí tenemos el magnesio y aquí tenemos el nitrógeno. Vean que los numeritos chiquitos me indican cuántos átomos hay de cada uno de los elementos. Y esta sería la tarea que les vamos a enviar para que la hagan similar a los problemas demostrativos que tienen anteriores. Sin embargo, en la página número 109 tenían algo similar a esto, que lo explicamos en clase, pero lo voy a poner acá para que lo puedan ver. Lo que hay que hacer acá, niños, observen que buscan el potasio y el cloro y van a buscar en los elementos de la tabla periódica y los van a poner ahí. Miren, 39 gramos mol, que creo que vale potasio, y el cloro vale 23, si no mal me equivoco. ¿Ya? Si no o no sé si le puse el sodio, pero bueno, buscan potasio y cloro. Luego colocan la suma de esos, es decir, como solamente hay uno y uno, entonces le voy a poner 39 más 23. Y por último ya el resultado, ya 62 gramos mol. Y así van buscando cada uno. Tengan cuidado que en el CuSO3, el detalle es que cuando encuentren oxígeno vale 16, ¿verdad? Pero cuando le van a dar a la suma, no van a poner 16, sino que la multiplicación de 3 veces el átomo de oxígeno. 3 por 16, que le va a dar el resultado, creo que por aquí lo van a poner. Y de último, pues la suma. También vamos a buscar la actividad del proyecto, actividad número 3, y dice que van a buscar ustedes los precios de los vinagres en el mercado, van a comparar algunos precios, qué porcentaje uno que es mayor que otro, pero viene lo importante. ¿Cuántas moléculas tiene un mol de vinagre? Van a buscar cuál es el compuesto del vinagre. Póngale ahí, compuesto del vinagre. ¿Qué nombre químico recibe el vinagre? Se lo diera, pero sería como darles copia, mejor lo van a investigar. Y van a investigar la densidad del vinagre. Para calcular la densidad pueden ver un video cómo hacerlo. Es densidad es igual a la masa sobre el volumen. Con esto nosotros pues, por cierto, también a ese compuesto del vinagre me le van a calcular el gramos mol, ¿verdad? ¿Cuánto tiene en gramos de un mol? Con esto nosotros culminaríamos la actividad y esa sería la tarea para este sábado. Vean el video las veces que sean necesarios y por último, pues felicitar a todos aquellos que sacaron primero, segundo y tercer lugar en los elementos de la tabla periódica. Fue una dinámica muy interesante y recordarles que aquellos que todavía no han dicho su actividad, porque es una actividad evaluada, tienen que hacerlo y tienen más tiempo para prepararse, por lo tanto, a echarle ganas. Cuídense mucho, saludos y bendiciones a la familia.